Ya estamos con Raúl Temprano aquí en el escenario. Agradecerles a todos los ponentes que han estado durante las jornadas, que nos hayan nutrido con sus palabras. Y ahora agradecérselo también a Raúl Temprano, que viene desde ANETA. Él es el vicepresidente de ANETA, es consultor en turismo activo. Y hay una de las materias que siempre viene a estas jornadas con mayor o menor profundidad, porque es uno de los temas que nos preocupa, que es la formación. Tenemos un reto con la administración pública, ¿verdad, Raúl? Ahí tenemos un reto por hacernos entender. No vamos de víctimas, de que no somos unos incomprendidos. Nos tenemos que aprender a hacer entender e ir abriendo los cauces, y por eso hemos traído a Raúl Temprano, así que ya dejarte la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias al presidente de la Asociación Canaria, Cheva, por invitarme, que siempre es un placer venir. Y bueno, yo creo que de lo que yo os voy a hablar hoy, siempre se pone la palabra formación, yo creo que porque, claro, es que ¿cómo vamos a hacer una cosa de estas empresarial, de turismo, sin hablar de formación? Pero no solo deberíamos hablar de formación, deberíamos hablar también de formación, de acreditación, de habilitación, de un montón de cosas que realmente es el problema que tenemos los empresarios en el turismo activo. Y yo esto que os voy a contar va dirigido a empresarios. O sea, estamos en una ponencia profesional donde estamos empresarios y hay que entender una serie de necesidades que hay en el sector y una serie de respuestas que tenemos que dar. El turismo activo es algo de hace muy poco. Aunque ya llevamos tiempo y ya algunos somos mayores y hay quien, es que yo tengo 30 años con mi empresa. 30 años no es nada. O sea, en el turismo estamos hablando de tradiciones, en España, por ejemplo, que dentro de poco harán un siglo. Y el turismo activo es muy joven. Y necesitamos entender que estamos en un sector que está llegando a un punto de madurez. Y aquí esta palabra ha salido varias veces. Cuando Canarias hay 1000 empresas, esto ya no es una cosa pequeña. Cuando se ha hablado aquí han salido las palabras despliegue, estabilidad, consolidación, hay que empezar a asumir decisiones empresariales, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con esto que vamos a hablar. Y lo que vamos a hablar no solamente es de formación, porque formación, al final podemos tener este pensamiento simplista de qué curso hago, qué título pido, y esto es un pensamiento totalmente simplista, que no soluciona nuestro problema, sino de estas dos cosas. Hay que hablar, en primer lugar, de cómo habilitamos a la gente que trabaja en turismo activo para el ejercicio profesional. Y esto es algo de mínimos, y es algo que tiene que ver con la competencia, y es algo que tiene que ver con cosas que, pues bueno, que a veces también salen aquí, ¿no? Con esto de la competencia desleal, el tema del intrusismo, ¿no? Todo esto tiene que ver con la habilitación. Y es un trabajo de la administración pública. La administración pública tiene que hacer un sistema para habilitar a los que están. Y por otro lado, hay que hablar de cualificación, ¿no? Y esto ya no es un mínimo, esto es un máximo. Cada uno en su empresa, cómo quiere cualificar a sus trabajadores, a los profesionales, para que realmente den una respuesta de competitividad, ¿no? Para poder ser mejores que otros destinos, mejores que otras actividades, mejores que otras cosas que hacemos. Esta es la respuesta que hay que dar. No hay que hablar de formación, hay que hablar de dar solución a estas dos cosas. Y esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy. El turismo activo, al final, dice Tana, es que somos un poco los incomprendidos, vamos siempre de esto, ¿no? Bueno, el turismo activo yo creo que nos pasa un poco esto, que no encajamos, porque tenemos aquí un lío de títulos, de formaciones, de que si hay cosas del deporte, que si hay cosas de la formación profesional, que si hay un entorno de naturaleza, que en algunos sitios no es que el ecoturismo no es turismo activo, es que el turismo activo no es ecoturismo, hay un lío ahí de cosas y parece que no encajamos, ¿no? Que nuestra pieza no encaja. La propuesta que nosotros hacemos es no encajar, no queremos encajar, sino que lo que queremos es integrar. La idea nuestra es integrarlo todo en un concepto muy grande que es el ecoturismo activo. Porque el ecoturismo y el turismo activo es algo muy grande. A mí ahora aquí me han presentado a 5 empresarios y cada uno hace una cosa absolutamente distinta y todo es turismo activo, ¿no? Y aquí se están tomando un café, un buceador con uno que tira clientes en paracaídas. Es que es lo mismo, ¿eh? O sea, la experiencia es muy similar, ¿lo veis? O sea, la experiencia, lo que quiere el cliente es muy similar, pero es absolutamente diferente. Entonces, tenemos que buscar un ámbito de habilitación y de cualificación que sirva para los trabajadores de las dos cosas. Hay que dar esa respuesta. ¿De qué os vengo yo a contar? Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho, básicamente, es, a nivel de toda España,
apoyados un poco por la Asociación Nacional de Empresarios de Turismo Activo y con un trabajo privado de consultor, de consultoría, estamos intentando dar una propuesta para que las diferentes comunidades autónomas hagan modificaciones normativas y en los planos de formación para dar respuesta a unas necesidades reales que tienen los empresarios y que hay ahora mismo, ¿no? Y entonces lo primero que tengo que hablaros es de cuál es la necesidad, cuál es la realidad. Porque el de buceo ve las de buceo, y el del paracaidismo ve las de paracaidismo, y el de senderismo ve lo de senderismo, pero es que el turismo activo es una cosa muy amplia. Y tenemos que entender una realidad global para todos que tiene que ver no con lo que hacemos cada uno de nosotros, ¿no?, sino con la realidad del sector. Y la realidad del sector es esto. Lo primero que hay que entender es que nosotros no hacemos el turismo activo, que por mucho que os empeñéis en que las cosas están bien de esta manera o de la otra, el que decide lo que está bien es el cliente. Y en turismo todo se mueve alrededor del cliente. Y lo que nosotros es que tenemos que entender qué quieren estos clientes y cómo nos adaptamos a esas tendencias. Esto es lo primero. Lo segundo, ahora sí como empresarios, lo que necesitamos es una necesidad jurídica. Yo no me puedo permitir, como está pasando con la mayoría de las leyes de turismo activo y los decretos en España, que tenga una exposición jurídica. Esto es así. Los empresarios que estamos trabajando en esto, yo soy empresario también, tengo una empresa de turismo activo en la montaña de León, estamos expuestos jurídicamente. La normativa dice que el personal que tenéis tiene que tener unas titulaciones que son las oficiales. Ah, pero es que luego eso no lo hay, ¿eh? Pero es que además en el párrafo siguiente dice que garantiza el personal la seguridad del cliente. O sea, que si hay un accidente, eso lo garantiza el personal que vosotros como empresarios contratáis y por obligación tienen que tener una titulación que no existe. ¿Cómo es esto? Bueno, pues esta es la segunda realidad que hay que vencer, que es el problema de seguridad jurídica que tenemos las empresas. El siguiente es el mercado laboral. Todos habéis oído hablar a veces, por ejemplo, de una necesidad de trabajadores en general en el turismo, en la hostelería, que de un tiempo a esta parte se oye, ¿no?, en los medios de comunicación. Incluso veis carteles en sitios muy turísticos, se necesita camarero, se necesita dependiente y a la vez vemos cifras del paro. Esto es una realidad que está pasando. Hay una necesidad de contratación de personas en una serie de ámbitos, entre los que está el turismo, la hostelería, bueno, hay más ámbitos, el comercio también, y por algún motivo hay un mercado laboral desmotivado hacia esos puestos de trabajo. Y esto nos está empezando a pasar en turismo activo. Y una queja de muchos empresarios es que quieres contratar a alguien y no encuentras o no eres capaz de mantener empleo. Y ya no es solamente un problema simplista que nos diría un presidente actual de los Estados Unidos, no páguenles más, no. No es solo eso, son más cosas, no solo es el dinero, son más cosas. Y aquí hay un problema de motivación. Y por último, la administración es quien garantiza, ¿eh? O sea, la misma preocupación que tenemos nosotros como empresarios la tiene el director o la jefa de servicio del área turística que tiene que hacer esta ordenación, porque tiene que hacer algo que garantice y tampoco lo está garantizando. Entonces vamos a ver cómo solucionamos todo esto en un ámbito de la habilitación y de la formación. Lo primero que hemos hecho para todo esto es hacer como un pequeño estudio a nivel de toda España, con todas las empresas turísticas y con todas las normativas. Yo muy rápidamente os lo voy a enseñar. Esto se ha hecho, y os he sacado datos además de Castilla y León y de Valencia, que es un modelo turístico parecido, puede ser al de Canarias, ¿no? Y por volumen, Castilla y León también es un volumen parecido, ¿no?, al que puede ser este de empresas y de variedad de actividades. Y fíjate, lo primero que vemos es esto, y esto sonará. Todas las normativas tienen un listado, porque es que esto de listar y de poner cada cosa en un cajón nos encanta, ¿eh? Vamos a ver si somos capaces de definirlo todo para que quede clarito. Pero claro, en estos listados, que también figuran en vuestra normativa, hay uno que llama, al final hay un anexo que se llama nomenclator, creo que es, y que viene un listado de actividades. Esto es, como, si me permitís la expresión, un batiburrillo de cosas. Aquí se mezclan deportes con materiales, con técnicas. Aquí se habla, por ejemplo, de rappel. ¿Qué es esto del rappel? Es una técnica. Pero se habla también de un deporte, del barranquismo, pero se habla también de materiales. Así, esto es un lío. Entonces, si ahora queremos asociar cualificaciones profesionales, quiero enseñar a gente que sepa hacer esto, ya tenemos el primer problema aquí. Lo primero que hay que hacer es meterle mano a esto. Hay que solucionar estos listados simplistas porque luego esto no nos lleva a formar, a cualificar a la gente que necesitamos.
En segundo lugar, hay una cosa muy curiosa, que todas las normativas coinciden en la exigencia en que hay que pedir las titulaciones obligatorias o cualificaciones profesionales, pone por ejemplo en la normativa vuestra, o la cualificación profesional o la titulación oficial correspondiente, dice, exigible por la normativa de aplicación. Esto es una cosa que se ha copiado en todas las normativas. Sí, pero es que solo hay 3 normativas de aplicación. Solo existen 3 normativas, que son la aeronáutica, la marítima y la subacuática. Punto. Esto es así. ¿Por qué? Porque la ordenancia de aplicación profesional es una cosa estatal y en este caso ministerial, que es quien dice la cualificación, la habilitación que tiene que tener una persona para llevar un aparato que vuela, por ejemplo, ¿no? O un aparato que navega o para bucear. Este es el caso. El resto de las cosas no tiene una normativa específica. Y ahora me diréis, sí, sí, la ley del deporte, sí, sí, Bien, vamos a hablar de todo esto. ¿Qué es lo que ocurre? Como no hay una normativa sectorial específica, que esta es la realidad, lo que se ha hecho, ¿qué es? Pues bueno, pues una serie de correspondencias. ¿Correspondencias con qué? Con las titulaciones deportivas, con las enseñanzas de régimen especial del deporte y con los certificados de profesionalidad. Y más o menos se ha correspondido una serie de actividades que tenemos en estos listados con este tipo de titulaciones o de formaciones y demás. Y esto es una correspondencia. Pero claro, lo que hay que entender es que esto no es una coincidencia, una correspondencia, no. Hay que entender si esto da respuesta a una realidad de un sector. Esto es lo que hay que entender. No que como no hay otra cosa voy a tirar de aquí, que es un poco lo que estamos haciendo. Bueno, además de esto, hay un montón de actividades que ni siquiera están contempladas. Aquí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en Canarias, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con pádel sub está contemplado, pero en Valencia no. O sea, en un sitio existe, en otro sitio no existe. Pues todo el tema de costering está contemplado, por ejemplo, en el norte de España, en Cantabria está contemplado y aquí no. Bueno, pues es un poco un lío. Entonces, todo este tipo de listado simplista no nos funciona. Hay que buscar otra solución. ¿Y cuál es la idea? Bueno, pues la idea sería lo primero, pensar realmente qué es lo que se necesita. Y para esto, lo primero que hay que pensar es no en listados de actividades, sino en tipos de actividades. ¿Qué es lo que quiere un cliente? Entonces, hemos preguntado a las empresas qué es lo que realmente ofrecen a sus clientes, qué es lo que se mueve, qué es lo que rota, qué es lo que está funcionando. Y no queremos que nos digan senderismo, queremos que nos digan realmente qué es lo que quieren un poco por la necesidad que cubren el cliente, ¿no? Y esto es lo que nos dicen. Fijaros, casi un 60%, un 58% de las empresas hacen experiencias divertidas para grupos en el medio natural. Esta es la definición de la necesidad que busca un cliente. Un 54% lo que busca es actividades de iniciación con un nivel técnico básico y poca exigencia física. Pero bueno, vamos, es algo de sentido común. Sois empresarios de turismo activo. ¿Cómo es vuestro cliente? ¿Los superdeportistas vienen con vosotros? No. Esto es así. Vienen... Pues el tercer caso, actividades con niños, familias, con componente lúdico. Y ahora sí, ahora hay un porcentaje muy importante y clave en el turismo activo, que es la actividad deportiva. Pero está en un 35%, no nos engañemos. Por delante de todo eso, hay un montón de actividad sencilla, de bajo nivel técnico, a nivel iniciación, con un riesgo muy bajo. Y esta es la realidad. Y realmente... esto contrasta con el pensamiento que sigue teniendo muchas veces el propio empresario y la propia administración, que asocia turismo activo con riesgo y con dificultad. Y está empeñado en esto, en seguridad, riesgo, ¿no? Y esto es algo que... Esta es la realidad. Esto es una estadística hecha en España, creo que son 1.200 empresas de turismo activo de distintos ámbitos. Coincidirá más o menos con Canarias. Me podéis decir, esto es una cosa especial, tal, lo que queráis, pero esto es una realidad absoluta. Y hasta un poco a nivel mundial. Bueno. Si buscamos ahora, por ejemplo, en Internet, esto es una cosa interesante también, hay una herramienta que ha desarrollado el Gobierno, la Generalitat Valenciana, que lo que busca es que hace estudios de mercado muy rápido por términos de búsqueda del turista, ¿no? Estos son los términos de búsqueda de los turistas de este verano en turismo activo. Fijaros, aventura suave, esos dos conceptos en buscadores, en redes sociales, implica un 40%. Acuáticos, el concepto acuático, lo que sea acuático, casi otro 40%. Deportes un 4%, el concepto de deporte. Y el concepto extremo, aventura extrema, un 1%. Estas son realidades de búsqueda de mercado. Os cuento un poco todo esto para ver después cómo le damos una respuesta cualificadora a esta necesidad. A ver cómo llegamos hasta aquí.
Bueno, vamos a ver ahora un pequeño estudio que hemos hecho también. Siempre se hacen estudios de empresas, lo que venden, volumen de negocio, pero lo que hemos hecho es un pequeño estudio de lo que hacen las empresas con el empleo, las empresas de turismo activo. ¿Qué está pasando con los trabajadores del turismo activo, ¿no? Y fijaros lo que está pasando. Lo primero que hemos medido es esto. Hay una oferta muy variada en el estudio que hace la Asociación Canaria de Empresas de Turismo Activo en el 19, me parece que es 19-20, se habla que excepto las empresas de buceo y de senderismo, el resto de las empresas ofrecen un mínimo de 3 actividades. Esto es un dato clave. Pero además, lo que vemos también es que el 61% de las empresas a nivel nacional tienen un trabajador o 2. Entonces ahora vamos a pensar en cualificación. Si la mayoría de las empresas ofrecen más de 3 actividades y solo tenemos 1 o 2 trabajadores, ¿cómo cualificamos? ¿En qué? ¿En las 3? ¿En una? ¿Cómo se hace esto? El segundo dato clave, esto es un dato muy importante, empresas muy pequeñas con cartera de actividad grande, o sea que necesitamos polivalencia. El segundo dato clave es este, la temporalidad. Aquí sí que tenéis quizás una excepcionalidad, pero aquí hay temporalidad, no nos engañemos. Aquí hay temporada también. Y la temporalidad es una cosa de todo el turismo. Pero en muchos sitios de España la temporalidad es clave. Hasta tal punto que el 55% de los trabajadores de turismo activo hacen trabajos o contratos que son inferiores a los 5 meses al año. Y luego se compagina con otra cosa. Pero esto es una realidad. O sea, hay una temporalidad en este empleo. El tercer dato clave, y aquí es donde además tenemos que pensar un poco en el concepto de habilitación, son las tasas de reposición. La tasa de reposición es la necesidad que tiene un oficio, una profesión, una ocupación, en meter nuevo personal, porque el personal que hay se abandona, ¿no? Si os hablara de notarios, lo entenderíais muy bien, ¿no? Si hay que firmar tantas actas notariales en España y solamente hay tantos notarios, pues hay que generar notarios, porque si no se os atasca. Bueno, pues vamos a hablar de esto en turismo activo. Fíjate, existe un concepto en el turismo activo que es el abandono de la profesión. Y esto está pasando en muchos sitios. ¿Y qué es lo que pasa? Que la mayoría de la gente, concretamente un 64% de los trabajadores de turismo activo, hacen un ciclo en la profesión menor de 5 años. Es gente que entra, trabaja unos 5 años y sale. Y dentro de ese 64% hay un 16% que hace menos de 3. Y esto yo creo que todos lo hemos vivido. Personas que entran, jóvenes o no tan jóvenes, en un momento de su vida, hacen una etapa muy interesante, pero salen y es una plataforma para otros trabajos. Y esto nos afecta a las empresas, porque ahora hay que pensar si realmente hay este abandono de la profesión, qué necesitamos para meter más gente. El segundo dato que tiene que ver con tasa de reposición es la rotación de plantilla. La rotación de plantilla es el movimiento que tienen los trabajadores entre unas empresas y otras. Y esto es otra cosa que os sonará. Hay mucha rotación. Concretamente, pues hay el 37% de las empresas tiene casi una rotación de plantilla, creo que este dato es en 3 años, pues superior al, perdón, el 36% de las empresas tiene una rotación de plantilla superior al 25%. Eso es una rotación muy alta. Esto quiere decir que la gente que está cambia mucho, se mueve mucho, y esto dificulta a las empresas hacer su propia formación, su propio know-how. Y el tercer dato que tiene que ver con esto también es la necesidad que realmente tenéis los empresarios o tenemos los empresarios de contratar. O sea, ¿cuántos trabajadores necesito yo contratar? Esto es un dato a 5 años. Bueno, pues hay un 60% de los trabajadores que necesitan contratar entre 1 y 6 empleados cada 5 años. Si esto ahora lo lleváis a cifras globales, se genera una necesidad de ocupación que no hay. Y a lo mejor el problema no es que la gente no quiera trabajar, es que no hay volumen o no llegamos a ocupar esa demanda. Esto es una realidad. Ya no estamos hablando de, no es que yo me doy cuenta, es que tengo un primo que tiene un bar y no encuentra con quién trabajar. No, esto ya es una estadística, es un dato. Podrá tener una variación, pero ya estamos hablando de realidad. ¿Cuál es la solución que proponemos para todo esto? Bueno, pues lo primero que vamos a preguntarle a los empresarios es si tuvieras que contratar a alguien, ¿cómo te gustaría que fuera? O sea, ¿cuáles son las competencias profesionales que crees ideales para un trabajador de turismo activo, ¿no? Porque vamos a intentar hacer formaciones y habilitaciones asociados a esto. Y esto nos dicen los empresarios de turismo activo. Esto yo lo he llamado el top 10 porque me parecía ideal meter una cosa así top 10 en una conferencia de estas, ¿no? Siempre hay que hacer como una cosa top 10. Bueno, pues estas son las 10 competencias más demandadas cuando un empresario busca un trabajador. La primera, un 60%, quieren que las personas tengan un alto conocimiento e interpretación del medio natural. La segunda,
quieren efectivamente que tengan competencias técnicas en la actividad que realizan. Bueno, pues si hacen piragua, que sepan de esto. La tercera, capacidad de comunicación y atención al público. Todo esto en un entorno casi del 60. La cuarta, seguridad, prevención a riesgos, prevención accidentes, emergencias. La quinta, idiomas. La sexta, capacidad para trabajar con niños y familias. La séptima, conocimientos físico-deportivos a la actividad. Hasta la séptima, en un 33%, no hemos llegado a un concepto de competencia deportiva. ¿Lo veis? Bueno, pues realmente el sustento de la titulación de turismo activo viene del mundo del deporte ahora mismo, o queremos que venga de ahí. Y claro, ¿qué pasa? Que en la titulación deportiva no hay todo esto. No hay idiomas, no hay capacidad de comunicación y atención al público, no hay trabajo con niños ni con familias. Es que no lo hay. Entonces, a lo mejor lo que estamos haciendo es sobrecualificar técnicamente a las personas. Lo que hay que son personas con una capacidad técnica altísima en algo. Un técnico superior, un TD2 en barrancos, debería ser un máquina en barrancos, ¿no? Es alguien con una capacidad deportiva muy grande para moverse en ese medio natural. Pero lo demás lo puede tener porque, bueno, pues porque tiene unas competencias asociadas a eso personales o como lo queráis llamar, ¿no? Pero realmente esto no está curricularmente en esa titulación. Y vamos a preguntar ahora a los empresarios, por ejemplo, vamos a hacer un estudio también, que es lo que hemos preguntado, de cuántos trabajadores hay con titulaciones deportivas en España. Y fíjate, nos resulta que nos da que solamente el 23% de las empresas españolas tienen realmente a todos sus trabajadores con una titulación deportiva. Bueno, esto es un déficit altísimo que tenemos. Y para mí el dato más sangrante de la titulación deportiva, y os lo digo desde el respeto, yo soy técnico deportivo, vengo del mundo deportivo, creo que la titulación deportiva y el mundo deportivo es clave para el turismo activo y necesario. O sea, me parece que es un error lo que estamos haciendo muchas veces entre deporte y turismo activo de no organizarnos, porque es clave y necesario para los dos ámbitos, para el del deporte y para el del turismo activo. Pero por algún motivo estamos aquí. Esta es la valoración de los empresarios y de los responsables de las empresas de las titulaciones deportivas asociadas a sus puestos de trabajo. Un 20,5% les parece excelente esa titulación. Un 26% les parece, bueno, adecuado, está bien. Pero es que hay un 53% que es insuficiente. Pero lo sangrante de esto es que hay un 37% que ponen un 0 a una titulación deportiva. Y ahora, si pensáis, vais a ver cómo nos encontramos a veces en las empresas con técnicos deportivos que son gente estupenda, pero que no conseguimos mantener entre nosotros. ¿Por qué? Pues porque su expectativa de trabajo es otra, porque técnicamente están muy desarrollados y lo que no van a acabar es haciendo actividades en un rocódromo con niños, porque no se han preparado para eso, porque vienen de otro ámbito. Bueno, le podemos pedir a un licenciado que se forme durante casi 8 años de su vida, o un grado, ¿no? Ahora, que tenga un nivel técnico muy alto y que trabaje 5 meses al año en una etapa de menos de 5 años y que haga una actividad muy ligera técnicamente. Es que es así. Es que no estamos haciendo un plan de carrera adecuado. Bueno, ¿cuál es la idea? Hasta aquí os he contado necesidades, carencias, ¿no? Porque creo que es lo importante, porque ahora cada uno hablará de su libro, ¿no? No es que yo en lo mío, en mi empresa, perfecto, pero la idea es cómo arreglamos esto a nivel global. Bueno, esto es una propuesta que nosotros hemos hecho para intentar encajar todo esto. Esta es la propuesta que estamos desarrollando ya en alguna comunidad y que podría encajar todo esto. Y la propuesta va de aprovechar todos los recursos que tenemos intentando no generar más lío, sino aprovechar todo lo que tenemos, que es mucho, aprovechar toda la titulación deportiva y toda la normativa del deporte que está desarrollándose, aprovechar todos los certificados de profesionalidad y todo el mundo de las cualificaciones y aprovechar también la experiencia que ya tenemos las empresas en turismo activo de ya 30 años. Todo esto hay que aprovecharlo para cualificar. Y esto es un problema complejo, no es hacer un curso o una titulación, no. Con eso no arreglamos nada. Un problema complejo requiere soluciones complejas. ¿Qué es lo que queremos? Queremos coger todo eso que ya tenemos, titulaciones, experiencia, formación, competencias, cursos, todo. Pasarlo por un sistema de identificación de competencias y formar un sistema de cualificación y de acreditación. Os podría hablar de un sistema en el que el profesional de turismo activo se acreditara mediante, por ejemplo, un carné, una tarjeta profesional, lo mismo que un guía. Un guía turístico todo el mundo entiende que tiene esa acreditación, ¿no? Y que viene de un montón de titulaciones y de formaciones y de experiencia, pero pasa por un sistema de habilitación. Esta sería un poco la propuesta. ¿Cómo hacemos esto? Bueno,
esta cosa que parece tan complicada se podría hacer en 4 pasos. Son 4 pasos que mezclan lo normativo con lo formativo. Lo normativo para habilitar, lo formativo para cualificar. Lo normativo para los mínimos, lo formativo para los máximos. Lo normativo para evitar cosas como el intrusismo, lo formativo para ser excelentes. El primer paso es implantar un sistema de evaluación de riesgos en las empresas. Ahora os cuento cada uno de ellos. El segundo es modificar ese listado de actividades que hemos visto horroroso en los decretos. Perdonadme la valoración personal, pero es que me rechina cuando veo ahí mezclar, yo qué sé, tirolina con buceo. ¿Cómo puede ser? El tercero es implantar este sistema de acreditación mediante carné o tarjeta profesional. Y el cuarto sería, ahora sí, implantar una serie de formaciones modulares dentro de un plan de formación. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues esto requiere, lo primero, que los empresarios lo lideremos. Una asociación de empresarios tiene que decir a su comunidad autónoma, queremos hacer esto y queremos hacerlo. Y no lo vais a hacer ni vosotros ni nosotros, vamos a contratar un profesional que organice todo esto, porque si no siempre habrá un interés, o un interés político o un interés empresarial. Lo segundo, que se den una serie de pasos, pero sobre todo, lo más importante aquí es que haya una decisión política. Estamos en un mal momento, tenemos ahí como un año para elecciones, decisiones políticas aquí fuertes, pero yo creo que hay sitios con políticos fuertes que están tomando estas decisiones y se pueden tomar. Primer punto, implantar un sistema de evaluación de riesgos. Aquí nos llenamos la boca con el riesgo, la seguridad, los accidentes. El argumento siempre es este, cuando se dice, hombre, quizás no hay que pedir tantas horas de formación, o es que el riesgo, es que los accidentes, es que luego si pasa algo, es que los juicios, se nos llena la boca con esto. No existe un sistema de evaluación de riesgos en el turismo activo en toda España. No lo hay. Lo hay en industria. ¿Tú quieres montar un taller mecánico? Tienes que hacer un sistema de evaluación de riesgos. Lo hay en laboral. Lo hay en muchos ámbitos, pero no lo hay en turismo activo. Las empresas podríamos tener una posibilidad que es desarrollar una evaluación de riesgos de la actividad concreta que hacemos, de lo que yo hago concreto. Y el momento del turismo activo ha llegado a la madurez suficiente para empezar a liberalizar. La administración no puede ser papá protector de la empresa. La empresa tiene que dar un paso adelante y decir, yo voy a hacer esto, lo hago así y yo garantizo que lo hago bien y con seguridad. Esto es como yo lo hago, porque ¿la espeleología es peligrosa? Os pregunto, ¿es peligroso hacer espeleología? Súper peligroso. ¿Estáis locos? ¿En una cueva? ¿A oscuras? Súper peligroso. Venga, ahora vete a hacer espeleología al 90% de las actividades de turismo activo de España. Pues suelen ser cuevas horizontales, semi-iluminadas, semi-preparadas, donde se entran familias con niños a buscar un tesoro, donde si los profesionales son buenos, que lo suelen ser, cantan una canción a mitad de la cueva y donde la gente se queda con esa experiencia. No se entra al pozo del infierno, ¿entendéis esto? Entonces, lo que tiene que hacer el empresario es diferenciar la actividad concreta que hace y evaluar sus riesgos. Y decir, esta actividad concreta que yo hago en estas fechas, en este sitio y de esta manera, tiene este nivel de riesgo. Y a partir de aquí empezamos a hablar no de actividades, sino de la actividad concreta que yo hago y de lo que necesito. El segundo punto sería cambiar ese listado que hemos hecho, ese listado generalista, y generar una clasificación por epígrafes. Uy, qué complicado es eso, ya, si nunca ha pasado. Por ejemplo, Hacienda no tiene epígrafes, ni trabajo, ¿verdad? Hacer una clasificación por epígrafes en la administración es complicadísimo. No nos engañemos. O sea, cualquier actividad profesional tiene un epígrafe. Y el epígrafe no es un nombre, sino un grupo. ¿Cómo clasificamos? ¿Cuál es la propuesta? Aquí hay 3 grupos claros de actividad que hacemos. Y empiezo por el tercero, por el grupo C. El grupo C es la actividad que está regulada en normativa sectorial, que es de la que hemos hablado antes, que es lo aeronáutico, lo acuático, lo marítimo, perdón, y lo subacuático. Eso está regulado, ya está. Grupo 3. Punto. La formación tiene que ser la regulada. ¿Cuál es el grupo A? El grupo A es toda esa cantidad de actividad que se hace, que no es técnicamente elevada, que es de nivel de iniciación, que no tiene riesgo, y ahora ya podemos decir riesgo porque el empresario ha hecho una evaluación de riesgo y ha definido su nivel de riesgo, y ya podemos hablar de esto. Todo eso es el grupo único. No hay un nivel ni físico ni técnico elevado. Y el grupo B es todo lo demás. Todo lo demás, lo que es la actividad deportiva, lo que es una actividad que tiene un componente de riesgo, de dificultad, una actividad técnica, todo eso sería un grupo B, ¿vale?
Y para medir esto utilizamos siempre 3 criterios que también han sido aplicados hasta ahora y con éxito. El Gobierno de Aragón lleva aplicando estos criterios en el sistema MIDE desde hace muchos años, por ejemplo, para medir dificultad de las rutas, que sería la dificultad técnica que tienen las actividades, la severidad del medio, o sea, las dificultades en sí que presenta el medio donde se hace, el esfuerzo para el participante, muy importante, no solo para la realización de la actividad, sino para su abandono. No es lo mismo que yo vaya con mi familia en unas piraguas y si uno se pone malo, alguien tenga que remar hasta la orilla, a que vaya conmigo alguien con un dinghy o con una Zodiac. ¿A que no es lo mismo? ¿Entendéis esto? La dificultad de abandono. Y esto depende de cómo hagas la actividad tú, no de que sea piragüismo, ¿eh? Depende de cómo la hagas. Y por último, el nivel de riesgo, que es lo que hemos medido antes. Si esto lo aplicamos, ahora podemos generar esto, que no os quiero abrumar, ¿no? Os he sacado una foto de una clasificación. ¿Qué sería esto? Esto básicamente son todas las actividades que hemos visto antes colocadas en 3 categorías, grupo A, grupo B y grupo C. Fijaros, cada categoría tiene 8 epígrafes, de la 1 a la 8, en el caso de la B, del B1 perdón, al B9, en el caso del C solamente tiene 3 porque sería lo regulado, ¿vale? Y aquí se evita decir un nombre concreto, sino que lo que se hace son grupos generalistas, ¿vale? Una vez que yo tengo esto, y tengo, por ejemplo, el A7, que son actividades recreativas con bicicleta y vehículos similares, donde se habla de actividades en bicicleta, triciclos, paseos en bicicleta, patines, ciclorraíl, y defino que esto es una actividad no deportiva, de iniciación dirigida a un público en general, con triciclos, que no requiere experiencia previa, que no requiere esfuerzo físico ni para hacerla ni para abandonarla, que el nivel de riesgo es muy bajo o bajo, ahora sí puedo asociar una cualificación correcta, porque si aquí pongo un técnico deportivo o un titulado en formación profesional por la rama deportiva en BTT, me dura 3 días porque no quiere hacer ciclorraíl con familias, y es normal, es que estoy sobrecualificándolo. Ni él tiene trabajo, ni yo tengo trabajador. Entonces, una vez que consigo hacer todo esto, ahora podemos dar el siguiente paso, que es que asociar cualificación a cada una de estas cosas. Vuelvo a lo mismo. El nivel 3, lo que nos diga el Ministerio, actividad reglada. El Ministerio nos dice que hace falta, pues para llevar un velero con 6 clientes. Nos va a decir, es esta titulación, hay que tener esto, punto. El nivel 1 sería toda esa actividad simple y sencilla. ¿Y qué es lo que vamos a pedir aquí? Una cualificación sencilla, que sería, perdón, que creo que lo he cambiado. El nivel 1 sería unas formaciones específicas de la actividad que se hace, que podrían estar en un entorno entre 150 y 200 horas. Y esas formaciones no pueden ser cualquiera. Tienen que ser formaciones vinculadas no a los certificados de profesionalidad, sino a las unidades de competencia de los certificados de profesionalidad, que esto cambia totalmente. Un certificado de profesionalidad suele ser una formación, una cualificación que está asociada a lo mejor a 600, 750 horas, que tiene varias unidades de competencia. Hay unas que son claves y que son transversales, y otras pues, que son más específicas y otras más generalistas, ¿vale? Lo que vamos a pedir son formaciones que tengan que ver con esa unidad de competencia. Esto para el nivel básico, para todas las actividades de nivel básico. Y ahora sí, en el grupo B, pues lo que estamos buscando hasta ahora, toda la titulación deportiva, toda la titulación de formación profesional, todos los certificados de profesional completos. De esta manera le podemos dar respuesta a todo. Pero además es un sistema modular. ¿Qué quiere decir? Que a partir de aquí yo puedo hacer un plan de formación. La administración pública, por ejemplo, va a desarrollar planes de formación donde va a hacer formaciones que no tienen por qué ser además certificados de profesionalidad, puede hacer formaciones dentro de la educación no formal que tengan características similares a los módulos formativos de un certificado de profesionalidad y cargas similares. ¿Para qué? Para luego poder ir a esos procesos que ya tiene abiertos educación de acreditación de las competencias y que el trabajador ya no hace 3 o 4 cursillos, sino lo que hace son un bloque formativo de 150 horas donde asocia varios cursillos y luego puede acreditarlo en la formación profesional y eso sí es oficial y eso sí es para toda Europa. Y si el trabajador quiere seguir desarrollándose, puede, porque si pasado mañana decide hacer un certificado de profesionalidad, un técnico deportivo, una titulación de la formación profesional, esa unidad de competencia que tiene acreditada ya por educación es convalidable, ya no tiene que realizarla, o sea, puede desarrollar su carrera. No estamos haciendo
técnicos de primer orden, de segundo, de tercero, no estamos haciendo esta categoría, estamos haciendo una formación modular con un módulo para lo básico y a partir de aquí, si quieres desarrollarte, puedes seguir haciéndolo, pero ya no hay cursos no válidos. Esto es un poco nuestra propuesta. Esto es algo que se puede hacer y que lo estamos haciendo, ¿no? Esto sería un poco pues, la vinculación con los 3 perfiles profesionales. Esto es algo que comunidades que se han atrevido pues lo están empezando a desarrollar y encaja y está funcionando. ¿Y qué necesita? Pues necesita, lo que os digo, una decisión política fuerte y luego también un sector con una mentalidad abierta. Que dejemos de pensar cada uno en lo nuestro, en lo que somos, ¿no? De mirarnos un poco el ombligo. Recuerdo una vez una diapositiva que pusimos aquí, ¿no? De un niño mirándose el ombligo. Decíamos, esto es un poco el empresario de turismo activo, ¿no? Todo el mundo pensando en lo que yo hago, yo. Pues el que sea técnico deportivo, que deje pensar que solo es técnico deportivo. El que no sea técnico deportivo, que deje pensar que lo mejor no es ser técnico deportivo. El que haga piragua, que piense que más allá de la piragua hay otras cosas, ¿no? Que todos abramos un poco esa mentalidad en las vías de un sector y que nos atrevamos a dar este paso. Y esto podría ser una solución a lo que hay ahora mismo. Pues muchas gracias por vuestra atención y para cualquier duda pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Raúl. Quédate conmigo. Yo creo que es importante en este tema que abramos un poco el micro. Tenemos compañeros, si me pueden buscar algún micro de mano, Raúl, no sé si los tenemos por ahí, para cogerte, ya que estás aquí, te hacemos alguna preguntita. Lo que queráis, encantado. Perfecto, bien. Bueno, vamos a abrir el micro, como estoy diciendo. Si tienen alguna pregunta, creo que es el momento, antes de pasar a al siguiente bloque de la jornada. Compañeros, compañeras, ¿hay alguna pregunta en el público? Por allí. Por aquí, Anabel. Si puedes decirnos tu nombre antes de la pregunta y así te conocemos. Hola, buenos días. Me llamo Miren y últimamente me encuentro colaborando con la Ruta del Vino de Gran Canaria. Y me ha gustado antes la frase según la cual turismo activo y deporte no necesariamente tienen que ser un binomio. Yo añadiría deporte o tecnicismos, ¿no? Entonces me gustaría conocer la opinión sobre qué potencial tiene a nivel turístico asociar actividades que a priori no podrían parecer muy, digamos, unidas al tema del turismo activo, como el turismo gastronómico o el enoturismo en este caso. ¿Qué potencial turístico puede tener o si tiene una perspectiva interesante a largo plazo? Porque es algo que se empieza a ver ahora y bueno, tiene tirón. Pues yo creo que no es que tenga potencial, es que no os queda otra. Es que, a ver, desde mi punto de vista y desde los estudios que estamos viendo en los últimos años, ya no tenemos, el turista que tenemos ya no es fácil de clasificar, ni por tendencia, ni por lo que busca, ni siquiera, fíjate, por nivel adquisitivo. Antes era muy fácil colocar a los turistas por nivel adquisitivo, ¿no? Porque venía en una clase, volaban en una clase concreta, se alojaban en un alojamiento concreto, comían un tipo de restaurante. Es que el turista ya no busca eso. El turista busca, ya no sé, fíjate, iba a decir busca experiencia, que es una cosa así muy de congreso, decir esto de la experiencia también, sí. Pero ya no sé ni siquiera si busca experiencia. Lo que busca un poco, a lo mejor, es experimentar varias cosas y que ese conjunto de experimentaciones le dé una experiencia que se vaya con el destino un poco entendido, ¿no? Que vea que él se integra en el destino. Entonces, es muy difícil ya hacer la agenda turística de los viajes tradicionales, de ese tour que hacíamos antes, de por la mañana visita al museo de no sé qué, comida en el tal, por la tarde playa. No, porque lo que quiere el turista es un poco vivir esa experiencia conjunta. Entonces, lo normal, lo habitual en cualquier actividad de turismo activo ahora es que se combinen las cosas. ¿Por qué no, después de hacer una actividad del carácter que queráis técnico, puede haber una visita tradicional a un sitio de quesos? ¿Por qué no? O sea, ¿alguien entiende que se haga senderismo entre viñedos y no haya una experiencia que tenga que ver con el vino ahí? Es que es así, es que el propio turista diría, ¿qué tal estuvo eso? Bueno, pues caminamos, pero es que caminar se camina por cualquier lado y por caminar no se paga, ¿eh? Por caminar no se paga. Yo creo que habría que cobrar por caminar. Pero, en cambio, una experiencia entre viñedos de senderismo cambia totalmente el enfoque. Entonces, mi punto de vista, o sea, no es que lo vea importante, es que el que no entre ahí está un poco descolgado. Muchas gracias. Por aquí también otra preguntita. Déjame si quieres, Anabel, para que no des la vuelta, que yo llego.
Gracias. Gracias. Si nos puedes decir tu nombre primero, si eres tan amable. Mi nombre es Germán. Hola, Germán. Bueno, soy ya una persona jubilada, fui profesor, maestro de EB, de la antigua EB, y he descubierto, bueno, después de haberme jubilado, algo muy interesante como es el senderismo. Nunca lo había practicado. No creo que haya conocido la isla ni la cuarta parte de lo que estoy conociendo ahora, practicando el senderismo, pero sí es que hay una cosa que me preocupa. Ahí parece ser una federación, o no sé si es FECAMON, donde digamos que hay unas empresas satélites que aseguran por la práctica. Usted habló antes del tema de que la seguridad no parece que en este país no esté muy limitada. Y claro, yo practico el senderismo por mi cuenta. Hay aplicaciones por las que ya me puedo mover en la isla y no tengo que acudir a una empresa que, bueno, sí, nos da la seguridad de hacer el recorrido, pero el tema del seguro, que va a ser el mismo, no sé, porque jurídicamente, incluso hablando con una amiga que era juez y tal, el tema de alguien que aparezca en un grupo como, digamos, que dirige esa experiencia y que pueda tener una responsabilidad civil en caso de un accidente con cualquiera de las personas que participan, yo creo que hay unos vacíos ahí. Yo no me estoy enterando muy bien de cómo funciona, pero sí es que están cobrando un seguro anual, distintos grupos, y ya la gente se siente segura. Y yo no creo que estemos seguros del todo, con respecto a que pueda haber un posible accidente en cualquiera de estas actividades, concretamente en esta actividad, ¿no?, que practico. Gracias. Bueno, quizás esto sale un poco de la cuestión del asunto, pero bueno, si me permites, Sí, por favor. Lo primero que te recomiendo es el mundo del senderismo contratando profesionales. Es fantástico, anímate. Te quiero decir porque, fíjate, es muy interesante este ejemplo que has puesto. Una persona como tú se inicia a una cierta edad, la cual no es avanzada en ningún caso, pero se inicia a caminar, a hacer senderismo por su cuenta. Busca aplicaciones, busca seguros y está preocupado por la seguridad. Lo que hacemos las empresas de turismo activo no puede ser dar eso. Lo que no puede ser una empresa de turismo activo que le dé a un señor con estas características un itinerario, un seguro y una aplicación, o que le diga por aquí o por ahí. La aplicación puede ser un señor diciendo a la derecha, por ahí no, ¿qué tal? Esto es parecido a una aplicación, pero en vez de digital, un señor, ¿no? Tenemos que dar algo más. Entonces, los senderismos están cayendo mucho por este tipo de modelos, porque la gente va por su cuenta, hay aplicaciones, hay garantías de seguridad, ¿no?, con un seguro. ¿Qué es lo que estamos dando a las empresas de turismo activo? ¿Qué está funcionando, por ejemplo, en otros sitios? Por ejemplo, en el norte de España. Pues un senderismo que lo que tiene es un valor que cubre unas necesidades secundarias, ocultas para el participante, que puede ser la compañía. Vamos a ir con más gente y vas a conocer a otras personas, o a otros turistas, o a otra gente que está viviendo la misma experiencia que tú, ¿no? Y esto es muy interesante, y esto es un modelo que lo hay en esos dos barcos gigantescos que tenéis aparcados aquí enfrente, aparcados no, amarrados, perdón, aquí enfrente en el puerto. Es el mismo modelo, ¿no? Lo que además de dar ese servicio en el barco, se da un servicio de conocer gente, de compañía. Esto es lo que nosotros buscamos. Sobre los riesgos y el seguro, bueno, pues yo creo que esto siempre es un miedo que tenemos de seguridad. Mira, la responsabilidad civil, y si hay algún abogado o algún jurista en la sala, yo creo que esto lo podría explicar mejor que yo, la responsabilidad civil no tiene que ver solamente con que haya un accidente y alguien paga por esto, no. Tiene que ver con que ese accidente está asociado a una decisión, a una omisión, a un acto concreto que se puede asociar. O sea, cualquiera por el monte se cae o aquí, pero lo que hay que entender es por qué te has caído. ¿De acuerdo? Tú me dices, si yo voy con unos amigos y uno de ellos es el que más sabe de esto, ¿podría tener responsabilidad civil? Pues hombre, si él hace algo concreto que se pueda demostrar en un juicio donde efectivamente ha dicho o ha hecho o ha omitido una responsabilidad por la cual tú tienes un daño, pues claro que hay responsabilidad civil ahí y en una empresa. Pero no hay un automatismo de seguro, ¿me explico? Sí. O sea, no hay un seguro automático de responsabilidad civil en el que a ti te pasa algo y te pagan o te cubren. ¿De acuerdo? Eso es un seguro de accidentes. Ahí sí. Tú contratas tu seguro de accidentes en cualquier compañía, si te pasa algo te responde. Y esto es lo mismo que tendrías con una empresa. Por eso mi recomendación es siempre que por muy poco más, muchas veces incluso por lo mismo, una empresa te garantiza una serie de cosas, te va a dar más y además te va a cubrir todos esos ámbitos. Muy bien,
vamos mal de tiempo. Yo me aventuré a abrir el micrófono saltándome el horario. Le pido perdón a los compañeros. Tenemos entonces una mano allí y ya está. Vale, y seguimos adelante. No, bueno, mi nombre es Juan. Gracias, Raúl, por la intervención. Me parece que la propuesta, sobre lo que más, independientemente de los detalles, que ahí siempre uno se puede perder, ¿no? Pero los 4 puntos me parecen un itinerario interesante. Luego, una de las consultas que te iba a hacer es, una reflexión que deberíamos hacer también es, cuando les preguntamos a los empresarios qué cosas valoran, es valorar cuál es la formación de los empresarios, porque hay de todo. Entonces también nos puede dar un diagnóstico, o sea, ese dato lo podemos interpretar para ese dato y también para el otro, ¿no? Muy bien, sí. A mí me asombra que lo primero no sea la seguridad. Eso también nos dice que a lo mejor, bueno, pues la pregunta se la están haciendo, también están evaluándose su propia formación, viendo, bueno, ya sabes, esas cosas ocurren. Otra cuestión era, creo que atomizar las formaciones en cosas pequeñas es lo que se ha hecho en los últimos 10 años. Los técnicos deportivos eran una atomización de formaciones federativas, en algunos casos más inaccesibles, que solo se daban en algunos lugares, más democráticas, se dan en más lugares. Los certificados de profesionalidad es la micropartícula de la partícula partida, y lo que proponéis es otra partícula más pequeña. Mi duda es... Pero modular. Modular, efectivamente. Mi duda es, porque a mí me gustó mucho la aportación del trabajo que se hizo con el ELESA, me gustaba esa parte, y mi pregunta es si esa modulación parte de una formación base mínima o esa formación modular, que es lo que a mí me preocupa, porque al ser modular significa que es parcial. Entonces, partimos, fíjate, que se han partido con los bloques comunes de los técnicos deportivos, o sea, esa parte, y el ESA ya lo contemplaba. ¿Qué opinión tenéis con respecto a eso? Totalmente de acuerdo. Te contesto a las dos cosas. La primera, hablabas de seguridad y de la formación del empresario. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, el empresario de turismo activo viene o venía de un mundo deportivo. El clásico de turismo activo es, como me gusta mucho el barranquismo y mi vida es el barranquismo y me lo paso también con el barranquismo, monto una empresa de barrancos. Esto es un clásico empresarial. Ahora, una vez que montamos esto, el empresario, claro, tiene mucha orientación deportiva y técnica, pero empresarial, cero. Es más, el día que tiene que quedarse en casa, delante del ordenador, haciendo algo, le matas. Lo que quieres, monte. Es verdad. Y esto lo veréis también en vuestros trabajadores. A mí me hace mucha gracia. Nosotros, por ejemplo, pusimos un sistema que era un 11-4 en una empresa que trabajaban en verano 11 días, descansaban 4 consecutivos para aprovechar la temporada, y era una empresa que hacía espeleología, y todo el mundo era técnico en espeleología. ¿Sabéis qué hacían los 4 días que descansaban? Se iban por su cuenta a hacer cuevas. O sea, fijaros el enfoque que hay. Pero cuidado, estamos hablando de empresarios en un mercado inmaduro. Y ahora hay 1000 empresas, 1 millón de turistas, 30 años de experiencia. El empresario tiene que cambiar. Y hay una cultura de empresa. Entonces, esto pasaba con los hoteles. Cuando en los años 60 se empieza a poner hoteles en la costa, la principal preocupación de los empresarios en los hoteles, ¿sabéis cuál era? Que estuviese todo limpio. Esto era lo más importante. Lo mejor que te puede decir un hotel de costa es, ¡ay, qué limpio tienes el baño! Pues esto, claro, es una condición, como diría Hedberg, totalmente básica, higiénica, que tenemos que superar. ¿Que tiene que haber seguridad en la actividad de turismo activo? Por supuesto, vamos, eso por supuesto, es indiscutible. Y a partir de aquí, asegurando eso, ahora vamos a trabajar otras cosas del ámbito del marketing y del ámbito del cliente y del valor del cliente. Pero por supuesto, o sea, que un hotel tiene que estar limpio. Bueno, hombre, por supuesto, es que lo demás que hagas, si eso no funciona, no vale para nada. Y esto es un poco, yo creo, que lo que pasa en turismo activo. Pero sí que es verdad, y tú tienes razón, que aunque se incide en la seguridad, luego no hay una herramienta de seguridad. Y por eso nosotros, el arranque de todo parte de una evaluación de riesgos, donde hay un compromiso firme del empresario del riesgo y de la medida preventiva. Y eso ya está por escrito. Y ahora el empresario efectivamente asume la responsabilidad de lo que hace. Eso por un lado. Por otro lado, me preguntabas por el ESA y por esa atomización de las formaciones. Pues esto es una realidad. ¿Qué es lo que hemos buscado aquí? Pues buscamos aprovechar lo que hay, porque todo lo que hay es muy bueno. Es que los técnicos deportivos son estupendos. Para mucho del turismo activo son súper necesarios. ¿Y por qué no un grado en educación física, un licenciado? Pero si es que son estupendos. Con un poquito de especialización sería un perfil idóneo. Pero ¿por qué no un biólogo? ¿Por qué no un biólogo o un licenciado en ciencias ambientales va a hacer ecoturismo? ¿Lo veis? Es que es así. O sea, son muy necesarias, pero no pueden ser las únicas. ¿Qué es lo que hemos buscado? El esquema es muy parecido a ESA. El problema es que al final tenemos 30 formaciones y queremos meter otra más. Entonces, vamos a modificar eso un poco para aprovechar todo lo que hay. Y esas pequeñas formaciones que se hagan, sobre todo, que luego se puedan juntar y crecer.
y que tengan una vinculación entre ellas. Entonces, las unidades de competencia, los certificados de profesionalidad, te van a ayudar, si haces una o dos, aunque sean pequeñas, a luego ir juntando cosas y dar un paso más. Junto con la experiencia puedes llegar a un técnico deportivo, a un titulado de formación profesional, y esto yo creo que puede ser algo que haga lo que se llama plan de carrera en el sector y en el recurso humano. Muy bien. José Luis, la última palabra ya y seguimos a la última, a la siguiente. Bueno, sección. nada, muchas gracias Raúl, la presentación ha sido espectacular, nos ha clarificado muchos puntos. Y bueno, yo tenía dos preguntas, una me la ha quitado Juan sobre el ELESA también, la integración del ELESA dentro de este modelo. Pero te quería también preguntar si nos podías dar un poco más de detalle de cómo está siendo este proceso en Valencia, ¿no? Que ya se está empezando, cómo se está intentando introducir, qué barreras se están encontrando y de qué forma se puede facilitar también en una comunidad autónoma como la nuestra, ¿no? Que si quisiéramos iniciarlo. Mira, nosotros tenemos, a ver, yo soy consultor, me dedico a esto. Lo ideal sería que dijera, nada, esto sin problema, esto llegas allí, pam, 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 y todo arreglado. No es verdad. Luego la implantación de estas cosas tiene muchas barreras. Yo creo que lo primero que hay que hacer es profesionalizar esa implantación, o sea, sacarla un poco del interés del empresario o del interés de hacerlo técnico, ¿no? Y ahí está el trabajo de un consultor, que podría ser yo, podría ser cualquier, pero alguien que haga ese trabajo. Yo esto lo he hecho concretamente en Valencia, en Castilla y León, en distintas comunidades autónomas. Pues es un trabajo complicado, pero es complicado no por lo técnico que tiene esto, que es relativamente sencillo. O sea, esto técnicamente es sencillo. Es complicado por el proceso de negociación que lleva implícita un cambio normativo. Esto es lo complicado. Y a veces tenemos el enemigo en casa. Es que a veces la mayor resistencia de esto es el propio empresario, el propio trabajador. Es a veces la mayor resistencia que encontramos. Entonces yo creo que si se hace correctamente, si se genera una cultura, se puede implantar. En Castilla y León hemos sido capaces de implantar ya parcialmente esto. ¿Cuál es el problema que hemos tenido en Castilla y León y también un poco en Valencia? Pues una aplicación de la ley de la actividad física y el deporte que ha dificultado todo. Así os lo digo. Mira, sabéis que hay una ley que es la ley de actividad física y el deporte que constitucionalmente se puede aplicar en cada una de las comunidades autónomas. De alguna manera, cada gobierno autonómico podría implantar esa ley. Esa ley lo que hace es que, de alguna manera, asocia profesiones deportivas con titulaciones, con perfiles deportivos, ¿vale? Pero hay un problema con eso, que eso no está bien escalado. Se supone que, en primer lugar, debería haber un rango ministerial, una ley nacional de eso, y después un desarrollo autonómico. Cuando eso no se ha escalado correctamente, y ahora estamos con el Consejo Superior de Deportes intentando que esto se haga, sabéis que hace poco ha salido el telediario la ley del deporte, os suena esto, ¿no? Porque había un problema con la Liga. En esa aprobación del anteproyecto de ley del deporte se dice que en 6 meses el Consejo Superior de Deportes tiene que aprobar la regulación de la profesión deportiva. Entonces, cuando esto a nivel nacional se haga y se regula la profesión deportiva, autonómicamente se podrá regular esa profesión. ¿Por qué? Porque hay un concepto que es la reserva profesional de actividad. ¿Qué es lo que dice? Para hacer esta profesión, solamente puede ser este titulado, ¿lo veis? Y eso no lo hay. Entonces las comunidades autónomas han metido eso por ahí. A veces, técnicamente y políticamente, ¿qué es lo sencillo? Hacer un bucle y decir, en la ley de turismo haces una referencia a la ley del deporte. Y esto es un clásico en toda España. En el decreto de turismo se dice, titulaciones de la regulación deportiva. Tú ahora vas a la regulación deportiva y te encuentras que no hay desarrollo de titulación, porque falta porque falta todo esto que os digo. Y luego porque la ley deportiva siempre tiene además un desarrollo y la ley dice, no, hay que hacer un listado de aquellas actividades que realmente tienen un riesgo y que requieren un profesional concreto. Y eso no está hecho. Eso no está hecho en ninguna de las normativas, porque si no hay evaluación de riesgo no se puede valorar un riesgo, ¿no? Entonces, en Castilla y León, por ejemplo, hay una implantación parcial, hemos conseguido meter el carnet profesional, hemos conseguido meter el tema de la evaluación de riesgos, pero hay cosas que estamos un poco parados con la ley del deporte. Y en Valencia, por ejemplo, todo el plan formativo y la clasificación está metida. Se presenta un poco la semana que viene. Entonces, si tenéis algún amigo valenciano, no digáis nada, no se vayan a enfadar, que hemos venido a Canarias a contarlo antes que allí. La semana que viene ya se presenta todo esto, ya está bastante todo lo que es el plan formativo. Allí nos quedaría un poco en el nuevo decreto que quede claramente reflejado este tipo de cosas. Esas son las dos implantaciones que hay. Muy bien, muchas gracias, Raúl. La verdad que ha sido un placer escucharte, como siempre. Y nada, un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Y gracias por las preguntas.